Buen día, aquí estamos nuevamente con ustedes para seguir construyendo patria, pero para construir patria hay que ser cognoscente, hay que conocer, saber, estudiar, formarnos. Eso es muy importante, no solamente en esa formación escolar, escolarizarnos simple y llanamente, hay un ejercicio diario, por eso tenemos a Simón Rodríguez, y eso es muy importante porque esa es la experiencia. Como hemos dicho, los miércoles, estos miércoles son los miércoles hoy en contacto con los trabajadores. Yo también soy trabajador, como lo somos todos. Hay gente que no le gusta mucho que lo llamen trabajador porque debe ser que él tiene una condición especial, pero nosotros somos trabajadores. Y por ser trabajadores tenemos una responsabilidad inmensa porque somos los que tenemos la carga de todo lo que está y debe ocurrir dentro de una sociedad, especialmente en una sociedad donde estamos en un momento de revolución, donde queremos desmontar para construir, como dice el texto constitucional, refundar la República. Nosotros hemos querido, en continuación ya de lo que hemos venido hablando con compañeros anteriores, el caso de Alejandra y Zaida, que hablamos en un programa anterior, hemos querido compartir con el compañero que tiene la responsabilidad en los trabajadores de la comunicación. Lo conocemos en la lucha revolucionaria, él estuvo participando pues en la lucha también de los trabajadores, en la Simón Bolívar, y ha estado también vinculado a otros sectores importantes en el área de la educación. Leonardo Caraballo Bolívar. Leonardo, tú además eres de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad del Campo y de la Pesca. De manera que hoy queremos continuar en esa idea que vamos a ir perfeccionando con el tiempo para garantizar de que nosotros podamos enfrentar todo este proceso de guerra que es invisible y que realmente todos los días nos inocula y nos crea una fragilidad emocional a todos los venezolanos. Leonardo, tiene usted la palabra para darle inicio a esta fase. Bienvenido. Gracias, Eric. Y bueno, vamos a darle las gracias a ti y al canal ANTV por esta oportunidad, por este espacio que le abre a la clase trabajadora. Desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores estamos desarrollando toda una estrategia de comunicación. Queremos que el pueblo trabajador, que las ideas del movimiento sindical, que la construcción del socialismo tenga su voz desde los trabajadores. Y este espacio que ya inauguramos en un ensayo la semana pasada y hoy, vamos a decir, hoy se conforma oficialmente el contexto con los trabajadores, es para hacer un debate de la construcción del socialismo, del aumento de la producción, de atender las necesidades del pueblo desde los trabajadores. Eric, desde la Central Socialista, como su nombre lo dice, no hay la construcción de un nuevo modelo de producción social, solidario, que no sea especulativo, que no sea capitalista, sin la participación de los trabajadores. Por eso es que a través de este programa y otras iniciativas de comunicación, la clase obrera va a comenzar a plantearle al país su modo, su visión de país, su visión de la producción, su visión de la sociedad. Aquí, bueno, van a desfilar todos los dirigentes sindicales, con todos los movimientos de trabajadores, porque vamos a convertir en contexto con los trabajadores en la pantalla, en la imagen de un pueblo trabajador organizado en lucha y comprometido con el país. Además, eso está vinculado a lo que viene planteando el presidente Nicolás Maduro Moro y que nosotros tenemos que ser consecuentes con ello, porque una de las tareas es precisamente reforzar esa acción. Tú lo has señalado, es el área productiva. Nosotros ahorita pasamos a tomar el control de un conjunto de instituciones que tiene que ver con la parte que se distorsiona más de la cadena de comercialización y tiene que ver con la distribución, el almacenamiento, cómo desde el momento que ese producto sale debe estar colocado en el anaquel o llegar al consumidor. ¿Y quién es mejor que los propios trabajadores? Ahora, eso no lo sabemos, no se sabe. Si no hacemos este tipo de actividad no se va a saber. No podemos desmontar el discurso que tiene la derecha con la asesoría del imperio si no hacemos este tipo de reflexión. ¿Quién mejor que los propios trabajadores que tienen la vivencia para ser los validadores de esa acción que nos permita desmontar toda la ofensiva que tiene la derecha en este momento? Leonardo Caraballo Bolívar. Indudablemente, los sectores de derecha han diseñado una política que les ha dado resultados, que es acaparar la comida, quebrantar la producción, generar especulación
y zozobra en la sociedad. El hecho de que son prácticamente 9 productos alimenticios los que están escasos y además 8 productos de la higiene personal, además de algunas medicinas esenciales para la salud, es un indicativo de que fue un plan preparado. No fue que se escaseó algunos productos por falta de dólares, no, son de los que necesitamos de que nos levantamos para lavarnos la cara, desde atender al niño, desde la leche, para hacer la arepa y además para la enfermedad. Fue diseñado, el diseño de la derecha fue esconder esos productos, sabotear esa producción para crear malestar. Un malestar, eso sobra, es angustia. Imagínate, Eric, nos levantamos y no tenemos la arepa, porque no se encuentra. Pero además no tenemos la leche para el niño, pero además no hay jabón para bañarse. ¿Qué crees tú que va a pensar una familia con esa situación? Se desespera, se desalienta. Esa situación hay que darle una respuesta de la clase trabajadora. Y la respuesta es la constitución de los comités productivos. Hay un plan ahorita junto con el Ejecutivo Nacional y la gran misión Abastecimiento Soberano que implica la presencia organizada del movimiento sindical, de las Fuerzas Armadas, del gobierno en 720 empresas priorizadas de alimentos. ¿Con qué objeto? Vigilar, controlar, proponer soluciones. Y en algún momento, como hicieron la fábrica de pañales de Maracay, que los empresarios transnacionales, para sabotear más la producción, decidieron cerrarla, bueno, tomar las empresas. Claro, el caso de Kimberly-Clark, ese mismo que ahora se llama, hay que poner el nombre. Ahora se llama Cacique Maracay, Así fábrica de pañales Cacique Maracay, que por cierto, van a pasar por este programa en el contexto con los trabajadores, explicando lo que se está haciendo ahí para que visibilicemos y cómo eso. aumentaron la producción y cómo los trabajadores son capaces de impulsar una industria y ponerla al servicio del pueblo. Bueno, en ese plan estamos, atender a las empresas para generar una producción mayor, para cumplir con 3 metas. Primero, el abastecimiento, que exista la cantidad suficiente de alimentos. Luego están los precios, porque no solamente producción, también hay que controlar los precios. Y tercero, el cumplimiento de la ley. Tenemos que hacer un cumplimiento de la ley que permita incursionar en la distribución. De nada sirve tener un depósito lleno de harina de maíz si no tenemos un control de la producción. Nos los esconden, nos los contrabandean, prefieren que se pudran antes de que se cumpla la distribución en el pueblo. Bueno, una tarea grande donde los trabajadores tenemos el protagonismo. Y mira, y además, con las fábricas de alimentos, es mi opinión personal, con las fábricas de alimentos de harina, de aceite, esas fábricas ya no pueden seguir siendo capitalistas. Esas fábricas hay que socializarlas en un plan general de la nación que permita garantizar estos alimentos básicos a cada familia venezolana. Y para eso hay que planificar, controlar, socializar y que los trabajadores participen. Si no, siempre la derecha nos va a sabotear la producción. Ese es el plan que tenemos ahorita. Ahora fíjate, uno de los elementos últimos que se ha planteado y que es una reflexión que tú has tocado acá, y tiene que ver con cómo es eso que los trabajadores van a asumir las empresas. Tú sabes que hay una especie de superbia, de creerse superior, o pensar que un trabajador, porque es que se ve como si fueran menos, detrás de eso se esconde el carácter incluso de egocentrismo cultural, de creerse superior al otro. Los empresarios creen que ellos son los únicos, los que saben, lo demostró el caso de PDVSA con los propios trabajadores que están allí, que los trabajadores no están preparados para dirigir eso. Pero ¿quién mejor que un trabajador que es el que produce, que ve todos los días? Ahora, nosotros entendemos que tenemos que ir a manejar y controlar algunas cosas que tienen que ver con la tecnología, porque es que nos entregaron algunas de estas empresas que nacionalizamos por interés público, que tienen desactualización tecnológica y que nos va a tocar a nosotros ingeniarla, como lo han hecho los trabajadores con el caso de un perforador, que es muy importante y que ellos le han hecho toda una transformación. Leonardo, nos quedan 2 minutos. Indudablemente, cuando nos hicieron el saboteo petrolero, la nómina mayor de PDVSA contaba con esa premisa, que los trabajadores no eran capaces. Y ellos sabotearon la industria, el sistema automatizado, computarizado, pararon los pozos.
¿Quién recuperó? El pueblo trabajador. Y eso es válido para cualquier tipo de producción. Cuando tú has visto, por ejemplo, vamos al dueño de la Polar manejando la máquina que envasa, que ensambla los productos, que los sale a vender. No, él está desde una silla manipulando cifras, saboteando la producción de paso para crear escasez. Los trabajadores tienen todas las competencias. Pero es más, este planteamiento de la gran misión de abastecimiento soberano, su objetivo es producir. Si algún patrón, y vamos a decírselo a los patronos privados, si algún patrón tiene la intención de contribuir con el país, de cumplir las leyes laborales, bienvenido. Ese no sé, ¿para qué lo vamos a tocar? Únase a la lucha de los trabajadores por el abastecimiento. Pero aquel que haga como el de la fábrica de pañales o la de vidrio en Maturín, que también se fue, bueno, los trabajadores tienen que resolver tomando las empresas y poniéndolas en funcionamiento. Aquí hay que construir un país para garantizar el alimento del pueblo, con los trabajadores, con los empresarios, con todo el movimiento social. Pero hay que dar un mensaje claro. Si los patronos continúan su saboteo, los trabajadores vamos a responder. Y vamos a responder tomando los procesos de producción. Bueno, fíjate, yo creo que ahora con estos espacios, y esta es la labor nuestra responsabilidad, Leonardo, que tenemos que asumir. Hay que ir perfeccionando porque la comunicación es muy importante, direccionando de manera que visibilicemos lo que se está haciendo en el país. Porque la derecha ha creado una campaña de que dice que nuestro gobierno ha nacionalizado por interés, no expropiado, nosotros no hemos expropiado, nacionalizado por interés nacional de productos incluso que son esenciales y prioritarios. Sin embargo, ellos dicen que nosotros no producimos. Aquí se van a aclarar muchas de esas cosas. Por aquí vamos a poner, para que lo conozca el país, la dirigencia obrera que está en fábricas produciendo. Así es. Lo vamos a ir mostrando y vamos a hacer el debate con todo el pueblo. El debate de la producción tiene que ser un debate popular, un debate donde no solamente los empresarios que han manipulado la renta petrolera tengan la voz. Vamos a ver qué dicen los trabajadores y vamos a ponerlos todos aquí. Aquí lo vamos a ver todos esos miércoles para ir haciendo esa información. Gracias. Tú das inicio, tuvimos a la compañera Alejandra Isabel en oportunidad anterior, te agradecemos mucho. Quien debe estar contento por allí es el compañero Omega, porque estás hablando de desmontar el modelo. Y el compañero siempre esa ha sido su pelea. Bueno, nosotros lo hemos acompañado naturalmente porque estamos de acuerdo con eso. Y hoy tenemos los primeros protagonistas, así es, en contexto con los trabajadores que vienen ahorita. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir con los trabajadores hoy comentando, porque además vamos a hablar de la parte de la educación. Por ahí tenemos buenos amigos con quienes nos formaremos aquí una opinión que nos refuerce a nosotros para la defensa de la patria bonita. Vamos a la pausa, gracias a Leonardo Caraballo, quien tiene la responsabilidad en precisamente la Central Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, de la Ciudad y de la Pesca. Ya volvemos. Bueno, continuamos, como hemos dicho, hoy en contacto con los trabajadores. Y tengo acá al frente a mí, me es grato porque un saludo incluso para mi querida madre, que también es maestra, después de 30 y pico años, y sigue dando clase. Así es. Lo hace en su casa, tarea dirigida. Carmen Eunices Mieres de Rodríguez. Bueno, yo tengo acá frente a mí a una compañera de los trabajadores, pero además maestra, me gusta eso, maestra de la patria, Mayra Escalona Ríos. Mayra, estamos comenzando el año escolar. Como quiera, yo tengo algunos datos y no quiero decirlo a memoria, porque muy importante cómo conseguimos nosotros la situación de la educación. Nosotros conseguimos que había más de 500.000 niños entre 6 y 12 años que no habían recibido educación primaria, que lo intento resumir. Más de 600.000 adolescentes entre 13 y 18 años que no habían recibido educación media o secundaria, bachillerato. Y todos los estudiantes que habían quedado fuera del sistema de educación, se le llamaba antes superior, pero como dice por ahí el compañero Werman Lozada, si hay superior debe haber inferior. Exacto. Es educación universitaria. Bienvenida a Mayra
Escalona Río. Tiene usted la palabra. Buenos días a todos, usuarios y usuarias de aquí, de ANTV. De verdad que muchísimas gracias, Eric, por invitar nuevamente a la educación a conversar, y también al Sistema Bolivariano de Medios, ¿verdad?, por darnos esta posibilidad de estar comentando, de decir las buenas cosas que hacemos en educación. Yo quisiera iniciar esta conversación con los datos que tú nos estás leyendo allí, en comentar, primero en agradecer al compromiso que asistimos más de 450.000 trabajadores y trabajadoras de la educación. Yo le llamo este ejército del amor, este ejército de la alegría y de la paz, que el lunes estuvimos al frente, incluso mucho antes de nuestras instituciones educativas. En principio, bueno, un saludo a todas las maestras. Sabemos que fundamentalmente la educación está hecha por mujeres, entonces, bueno, a todas las maestras que estuvimos al frente en nuestras instituciones educativas, bueno, a los compañeros también. Y un poco para seguir conversando, Eric, fíjate, es fundamental destacar que en este proceso de revolución de 17 años, uno de los logros y de los alcances que más hemos consolidado, yo diría que el de mayor salto cualitativo, ha sido el garantizar la inclusión, en superar esa concepción de que antes solamente podían estudiar lo que podían pagar o lo que eran aptos, ¿sí? Un poco era esa concepción anterior. Cuando llega la revolución y por mandato constitucional nos dimos ese hermoso artículo dentro de muchos, el 102, donde la educación se considera un derecho humano. Y en ese sentido, en estos 17 años hemos ido trabajando un proceso de inclusión y de inversión, no de gasto, ¿sí? Y allí es donde hemos incluido a toda esa población que antes, eso, es difícil, de verdad que nosotros sufrimos, padecimos. Antes, bueno, ¿quién podía estudiar? Realmente el que podía pagar o el que decía que tenía actitud, de hecho te quedabas para otra cosa. Hoy en día la educación en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que decirlo así, es un derecho humano y es una posibilidad real, diría yo una factibilidad de que todas y todos que nacemos en esta patria hermosa tengamos un derecho a la educación. Y un derecho a la educación, además, en igualdad de condiciones, como siempre lo dice nuestro vicepresidente Aristóbulo, no es lo mismo, todos iguales allí, pero además en calidad, ¿verdad? Con calidad, que quizás en este año es donde vamos a profundizar. Ya el presidente Maduro lo ha dicho el lunes, el martes, nos dio unas 5 líneas, lo ha comentado ayer, por allí va el trabajo, pero también en este proceso que llevamos tenemos unos documentos, le llamamos las orientaciones metodológicas, donde también hay una guía allí que el Ministerio de Poder Popular para la Educación nos dice qué hacer en este año. Fundamentalmente 2 líneas, proceso de transformación curricular y proceso de transformación institucional. Entonces, en este año, ¿verdad?, vamos a seguir profundizando la inclusión, garantizando educación de calidad para todos y todas, pero también vamos a un proceso mayor de pertinencia del país que queremos. Fíjate, una de las cosas que tú has señalado ahorita que me parece también, Mayra, que es clave, es que ellos hablaban del gasto, y eso es hablar entonces de la oportunidad, no del derecho. Nosotros debemos, fíjate cómo en la semántica hay diferencia, dice, no, estudia el que quiere, no, es si puedes tener acceso. Uno lo ve, por ejemplo, yo sigo proporcionando la deserción de la matrícula escolar para el momento que nosotros llegamos, era aproximadamente 1.400.000 niños fuera del sistema, y había un déficit de aula, más o menos de unas 300.000 aulas, porque te lo estoy dando en cifra, y de docentes, había un déficit de 7.000 docentes entre primaria y secundaria, y además, un elemento clave, los niños, porque ellos están hablando ahorita del problema de la desnutrición, el déficit peso-talla, que se llama pondo estatural, era de 5.6 en los niños, y solo en peso era el 17%. Había un déficit nutricional, policarencial, y un déficit del consumo calórico. Esto yo creo que hay que recordarlo, porque ahora hay 5 líneas que se han puesto, porque no es lo mismo la calidad de la educación que ellos hablan
a la que nos referimos nosotros en la semántica, porque la calidad implica también una condición para poder estudiar. No es lo que ellos creen en la circunvolución cerebral nada más. Mayra Escalona Ríos. Mira, muy bien como lo planteas, y es situarse dentro de la concepción, ¿sí? Nosotros insistimos en este concepto. La educación en Venezuela es un derecho humano, y a partir de allí se genera todo la posibilidad, ¿sí?, de generar las mejores y las mayores condiciones. Sabemos que tenemos dificultad, pero los números son contundentes. Por eso es que vemos que hay matrices mediáticas que se montan, donde uno dice, pero bueno, Dios mío, yo veía en estos días, es que los libros no son nuevos. Dios mío, decía yo. Pero estamos hablando mira, en mi escuela el lunes llegaron los niños, entró Luis. Luis, cuando entra en la escuela, primero no pagó matrícula, segundo tiene garantizada su alimentación, tercero tiene garantizado su morral y sus útiles, además va a tener canaima, tiene su cuerpo profesoral completo, tiene una institución con una infraestructura acorde, amplia, hermosa. ¿Qué más? Entonces tú escuchas matrices como que, bueno, es que los libros no son nuevos, es que al bolso le falta cierre, por Dios. Ya uno entiende allí que es una nimiedad, pero eso forma parte de la concepción capitalista, y lo estamos viendo, Eric. Vemos ahorita que estos gobiernos de derecha, ¿verdad?, lamentablemente, caso Brasil, caso Argentina, caso México, donde la educación ya está pasando por procesos de desmantelarla, de privatizarla, en donde ya allí, bueno, hay que pararse para ver cómo mi hijo estudia. Ni hablar caso de Chile, donde hay una asociación de deudores, gente que se sienta a refinanciar deuda con los bancos. A uno le parece impensable, porque aquí Carolina llegó con su niño el lunes y hoy va a tercer día y no tiene ese problema. Entonces, en Venezuela nosotros estamos garantizando un número. Que tenemos dificultades, sí, pero la estamos superando. Fíjate, el 93% tienes un número, pero ya nosotros estamos casi en 93, 94%, sí, en el caso de educación primaria. En el caso de educación media también hemos subido más del 70%. Y con este proceso de transformación curricular, en donde nuestros estudiantes, nuestros jóvenes estudiantes van a querer estar en la escuela a través de la conformación de los grupos estables, nosotros vamos a tener una matrícula al 100%. O sea, estamos garantizando el Estado bolivariano aquí en nuestra patria hermosa, que usted, y ahí uno le agradece a la familia venezolana, porque cuando uno tiene un hijo, uno piensa muy bien dónde lo va a dejar y quién te lo va a cuidar. De eso sabemos las mujeres, ¿sí? Por más que se te presente, uno dice, no, es aquí, es allí, es con esta persona. Entonces, agradecer la confianza a la familia venezolana que eligió una institución de educación oficial para que su hijo estudie allí. Y bueno, en ese sentido, nosotros seguimos formando a republicanos, la republicana, como decía Simón Rodríguez. Mayra Escalona Ríos, maestra de la patria. Amén. Tomo ese nombre, me gusta. Además, nosotros tenemos que crear una nueva semántica. Sí. Estamos escribiendo allí, hay una romantización que se llama de la iconodulia a la iconoclasta, nueva semántica revolucionaria. Voy a agregar ese que me has dado hoy. Muchas gracias. Maestro de la patria. Amén. Maestro de la patria, muchas gracias. Gracias, hemos escuchado y hemos visto a la profesora, la maestra de la patria, Mayra Escalona, como parte de Hoy en Contexto de los Trabajadores. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos reforzando todo este proceso de Hoy en Contexto con los trabajadores. Bueno, continuamos, estamos acá hoy en Contexto con los Trabajadores. Nosotros queremos seguir profundizando esta campaña, bien como lo dijo quien tiene la responsabilidad, Leonardo Caraballo Bolívar, que por aquí tienen que pasar todo lo que estamos haciendo, tenemos que visibilizarlo y que sean los trabajadores quienes nos vayan indicando. Esta es nuestra tarea, nuestra ofensiva, y muy importante porque no solamente es la acción pragmática de lo que está, sino también lo conceptual. Y fíjate, yo tengo acá el Sindicato Nacional de Fuerza Unitaria del Magisterio, que es SINAFUN. Tengo a uno de estos trabajadores, que también es un maestro. Ahora yo tomé maestro de la patria, como se llama Wilmer, que se llama maestro. El maestro. Sí, que no todo el mundo es maestro, todo el mundo es profesor, pero maestro no. Pero maestro muy poco. César Silva Cermeño.
César, fíjate que todo el modelo que nosotros tenemos de educación, todo lo que se nos puso y que está hoy, quizás la gente no se da cuenta, si uno no lo habla, apareció a partir del ajuste de la acción económica. En lo económico determinó esto y fue parte del Pacto de Nueva York. El Pacto de Nueva York trajo el Pacto Tecnocrático. Se trataba de colocar una educación que estuviese en consonancia con el modelo de sustitución de importación. Se necesitaba gente preparada para eso. Se abrieron las escuelas normales, escuelas artesanales, los centros de entrenamiento industrial, escuelas técnicas, pero todo eso se direccionó porque el plan, que tenía una aplicación, decía qué cosa. Ahí aparecieron hasta los exámenes objetivos, completar frases, se dividieron los semestres, y bueno, eso trajo un conjunto de planteamientos que posteriormente había una tendencia ya en el año 98 del proceso privatizador de la educación. Todo el concepto de la apertura de capital e industria que era neoliberal. Bienvenido al maestro también de la patria, César Silva Cermeño. Bueno, muy buenos días, como dice Eric. Mayra. Como dice Mayra, muy buenos días, Eric. Un saludo especialmente a todo el Magisterio Nacional y desde aquí, como tú lo dices, esta trinchera que hemos abierto los trabajadores y que estamos conformando un medio de comunicación potente para confrontar esa guerra que esta revolución viene confrontando día a día, no solamente a lo interno, sino a lo externo, donde tratan de doblegar el pensamiento y la idea bolivariana. Hoy saludamos con mucho honor, con mucho orgullo, esta trinchera que estamos abriendo y que le está dando la posibilidad a todos los trabajadores de expresar su pensamiento y fundamentalmente describir nuestro papel histórico dentro de este proceso revolucionario. Indiscutiblemente a nosotros los educadores en esta revolución nos toca un papel muy importante en lo productivo. Nos toca producir al nuevo ciudadano, al nuevo hombre, con una visión liberadora, con una visión solidaria, con una visión de patria, fundamentalmente los pensamientos de Bolívar, seguidos por nuestro comandante Hugo Chávez. El proceso educativo en Venezuela trasciende fundamentalmente bajo esos términos, donde hoy podemos decir que estamos liberando con nuestra nueva visión educativa todo ese proceso alienante donde fundamentalmente la educación estaba al servicio de las corporaciones y no al servicio del pueblo. Nosotros tenemos una constitución donde fundamentalmente define el papel de la educación al servicio de las grandes mayorías y no al servicio de las corporaciones. Sin embargo, en el mundo entero, ahorita el día 15 de junio del 2015, 236 educadores del mundo entregaron un documento donde denuncian el apagón pedagógico. ¿En qué consiste el apagón pedagógico? Fundamentalmente es la transformación de la educación al servicio de la economía mundial. Cómo las grandes corporaciones del mundo se unifican en función de utilizar la educación no para la formación solidaria del ciudadano y construir la sociedad y la familia, ¿no? Como decía Mayra ahorita, que decía que era el derecho humano, el derecho humano, y cómo en Chile se ha convertido en un problema crítico. El derecho humano en el 102 de la Constitución. Ahorita las grandes corporaciones fundamentalmente se están unificando para poner la educación al servicio de los intereses del gran capital. Y vemos cómo México, los educadores mexicanos, ahorita desde el año 2002, le aplicaron una famosa prueba llamada la prueba PISA, ¿no? Donde ellos evalúan 3 elementos fundamentales de la educación. Para ellos lo más importante son esos 3 elementos: que el estudiante sepa leer y escribir, la matemática y la ciencia. Lo demás no forma parte del currículum educativo. Es decir, son los elementos fundamentales para la formación del soldado que necesita el capitalismo para continuar construyendo los soldados de las grandes corporaciones, es decir, para multiplicar sus capitales. Entonces nos damos cuenta
cómo en Venezuela nuestra educación es transformadora. Nuestra educación está dirigida al debate constantemente. Ahorita tenemos un debate de un currículum, ¿verdad?, con la participación de todos los maestros, con la participación de la comunidad, de todos los sectores, en la construcción y la transformación de un nuevo modelo educativo solidario que esté al servicio de la patria y no al servicio de esas grandes corporaciones. Fíjate que una de las grandes discusiones que se ha planteado ha tenido que ver con el diseño curricular, porque es que detrás de él están los elementos inoculadores del modelo que se te quiere imponer. Y cuando uno revisa, yo le decía a los compañeros, uno se da cuenta de inmediato, esto es un trabajo que se hizo el año pasado, uno lo primero que se consigue es que uno dice, bueno, ¿cómo se explica que a partir de toda esta estrategia, por ejemplo, se dice eso que tú hablabas, el proceso no razonamiento, no reflexivo, no interpretativo, sino de conocimiento, aprender a leer y escribir. El fortalecimiento de las habilidades solo para la lectura. El proceso de entender la educación como una forma de ascenso social. Oye, yo no necesito que me den muchas explicaciones. Y entonces tú empiezas a ver informes que ya vienen de hace un tiempo, donde hay un señor, que yo quiero que quienes nos están viendo lo anoten por allí, se llama Acon Rudolph, que él hizo un estudio sobre la estructura universitaria, porque se trataba de, en el último nivel, que era la educación universitaria, terminar de reafirmar el carácter de dominación que nos querían imponer en América Latina, porque él se encargó de hacer ese estudio. Eso explica el porqué ese proyecto tecnocrático y el porqué el cambio dentro de la educación. Ahora, yo creo que ese es un elemento importante para nosotros en este momento, porque ellos entienden calidad una cosa, yo insisto mucho en eso, pero ¿qué es calidad? Nos quedan 2 minutos nada más. Sí, fíjate tú, eso es un debate que nosotros hicimos también. ¿Qué es calidad para el capitalismo y qué es calidad para nosotros los revolucionarios? Hay una visión muy amplia. Para las grandes corporaciones la calidad de ellos es la calidad donde ellos ven al individuo que le es productivo para la multiplicación de su capital. Es el hombre que lo dirían el gerente excelente, por excelencia, un gerente por excelencia, un gerente que le permite multiplicar, construir todo su sueño de riqueza, el paraíso soñador. Para nosotros la calidad tiene un sentido y es cumplir las metas y objetivos trazados en función de producir ideas transformadoras que nos lleven a nosotros a ese sueño, que es el sueño bolivariano, a ese sueño, a esa transformación social por la que tanto hemos peleado y por la que constantemente estamos peleando, que es la educación del pueblo. Hoy podemos decir, vanagloriarnos, Eric, que tenemos 12 millones de venezolanos incorporados a la educación, ¿verdad? Cuando llega la Cuarta República apenas teníamos apenas 2 millones de venezolanos. Hoy podemos decir que somos el segundo país del mundo que tiene la mayor cantidad de estudiantes universitarios. Hoy podemos decir con toda firmeza que estamos marchando hacia la construcción de esa nueva patria, porque una forma de liberarnos es una forma de tener una educación de excelencia. Sin educación no hay revolución, y nosotros estamos haciendo revolución porque estamos educando a nuestro pueblo. Maestro de la patria, César Silva Cermeño. Tú eres por allá de Oriente. Sí, bueno, o sea, mi descendencia sí, es de Cumaná, por allá de Cumaná. Ya lo vi. Bueno, mira, además tú estás en el sindicato que preside el compañero Orlando Pérez, sí. Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria del Magisterio, SINAFUN. Yo te agradezco mucho tu Gracias, presencia Eric. hoy acá y que nos hayas dado estos aportes, pero vamos a seguir haciendo esto muy importante, seguir profundizando en esta tarea. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con otro de nuestros invitados. Vamos a hablar con otro de los maestros de la patria. Ya volvemos. Bueno, continuamos. Estamos con maestro también de la patria. Wilmar, además tú estás en el sindicato donde está el compatriota SINAFUN, Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria del Magisterio. Saludo al compañero Orlando Pérez.
Al compañero Luis Mato, para que no... A Luis Mato, que también estaba, no se hermano moleste. Pignatario nuestro, maestro también de la patria. Mira, Wilmar lo sabe. Yo, Wilmar, te conozco a ti, además tú de ser un maestro de la patria, como nos ha dicho Mayra, tú eres un físico, muy poca gente lo sabe. Yo te conocí a ti en la universidad, yo estaba un poco más joven, mejor dicho, tú estabas más joven que yo Claro, soy un poco más jurásico que tú. Fuiste mi primer jefe político, hay que decirlo. Mira, la educación bolivariana se ha caracterizado, yo iría sintetizándolo, por ser liberadora, humanista, participativa, con equidad, calidad, transformadora y permanentemente democrática. Cuando uno ve frente a lo que estamos enfrentados, la familia, el entorno y la propia educación, tú ves cuántas horas recibe un niño de primaria de clase frente a lo que recibe de mensajes, de publicidad, internet. Y entonces tú sacas la cuenta, tú dices 7.000 ante 12.000 en esos 5, 6 años que va a pasar ese niño si lo queremos totalizar. Un adolescente en bachillerato de recibir 5.000 y pico de horas a 10.000 de publicidad. Y luego tú sacas la cuenta de todo eso y tú dices, oye, ¿quién nos está ganando la batalla? ¿Cuál es el modelo que nos va a presentar? Entonces uno empieza a preguntarse sobre un modelaje que realmente deja mucho que decir, porque pareciera que entonces son los valores de la sociedad. Esto hablan de que nosotros queremos ideologizar.